unidad número 6, ¿no? De algún modo siempre hacemos una introducción que nos ayude a contextualizar de qué se trata, ¿no? La unidad número 6 es, por eso decíamos alguna vez, que así como el sector público es el que divide a las bibliotecas en economía, y por lo tanto las expresiones neoliberales, las liberales clásicas, tienen un sitio súper reducido para la tarea del Estado, porque bueno, creen que es un coartador de las libertades y creen que en lo privado reside absolutamente toda la virtud de la economía. Quizás 2 siglos de episodios económicos, de historia económicas en muchos países han demostrado que si no hay un límite del Estado, la voracidad y la asimetría fundamentalmente que hay entre los agentes, los actores, las clases sociales, los titulares de factores, hubiera sido muy pernicioso, por lo menos para aquellos que con menos fortaleza van al mercado. Es más, desde finales del siglo XX se permitieron concentraciones muy importantes de capital, cosa que en la primera parte del siglo XX no se permitió, y eso lleva hoy a niveles de concentraciones en algunos segmentos donde a nivel mundial tenemos 3 o 4 jugadores. Cuando me refiero a jugadores, quiero decir oferentes, ¿no? Se permiten concentraciones que a principios del siglo XX se hubieran combatido, ¿no? En el petróleo se combatieron, estuvieron obligados a separarse, a separar empresas. Eh, y a final del siglo XX y lo que va del siglo XXI, la cosa se viene agudizando. Por eso, como por ejemplo yo les decía, bueno, permitieron que un monstruo de la química como Bayer pudiera comprar a Monsanto, ¿no? Monsanto es una empresa que tiene un siglo de trabajo en química, había generado el agente rojo en la guerra de Vietnam. Eh, Entre otras cosas, ¿no? Eh, Muy fuerte fue el que ensayó el Roundup, que es el glifosato que se utiliza en el agro, y esa empresa, digamos, bueno, por supuesto que ha sufrido el azote de los movimientos verdes, los partidos verdes, los movimientos ambientalistas, ecologistas. Está muy en tensión el daño que puede llegar o no producir, no solamente a quienes lo aplican, sino a los consumidores. El tema de seguridad industrial, de seguridad alimentaria, es uno de los principales temas. Y eso fue absorbido por la empresa Bayer. O sea, una empresa de 70.000 millones de dólares en libros absorbió a una de 65.000. Cosas que antes no se hubieran permitido y hoy, digamos, se observan como, bueno, que realmente la dinámica del capitalismo no hay nada que hacer, ¿no? Cuando en realidad el capitalismo siempre ha creído en lo que se llama las fuerzas que compiten, ¿no? Eh, no en la cartelización, que es la fusión de empresas, sino la libre concurrencia en el sentido de que mientras más oferentes hubiera, más poder tiene quien demanda para poder elegir una empresa u otra. Así que estas son las cosas que el capitalismo mismo se dice y se desdice permanentemente. Pero bueno, nosotros, digamos, si bien esa crítica no solamente es una crítica que hacemos en este humilde curso, sino que es una crítica a nivel mundial. Tomás Piketty hace unos 5 años atrás, 5 años, publicó un libro que se llama sobre el capitalismo en el siglo XX, y realmente lo que dio cuenta es el nivel de concentración de riqueza que hay en función de que se han permitido fusiones, de que los quienes heredan vienen heredando fortunas, o sea, y a su vez
eh, se vienen haciendo eh, patrimonios más grandes, y por supuesto esos patrimonios más grandes tienen un nivel de fortaleza que en muchos de los casos son más grandes que una economía completa. ¿Cómo le va, profe? ¿Quién sos? Eh, Tomás, Hola Tomás, ¿cómo te va, querido? Ya te di bien, bien. el ingreso un par de veces, ¿qué pasó? Recién salí, volví a entrar porque estoy con el celu. Bien, No no te sé qué das pasó, problema. que no he entrado. No Nada, te le das problema. quería hacer un aporte Dale, o consulta. dale, dale. Que a su vez, las grandes empresas, que son estos dos o tres jugadores que concentran, o sea, un mercado se concentra en esas pocas empresas, a su vez, ellas mismas no trabajan como en conjunto, digamos, puede pasar eso. Claro, eso se llama cartelización, Tomás. O sea que cuando nosotros tenemos en un mercado pocos oferentes, el riesgo que se corre es que esos pocos oferentes se pongan de acuerdo, ¿no? Claro, Y por lo tanto, quien pierde es el demandante. Hace unos 15 años atrás charlamos con nuestros estudiantes de economía porque el Estado le aplicó a la cementera Loma Negra una multa por posición dominante, porque se descubrió que son 4 o 5 las cementeras más importantes de Argentina, pero dos son las más grandes de todas, y entonces ellos se distribuían obras del sector público, y entonces se presentaban, se ponían de acuerdo, una iba a ganar con el precio más bajo, que por supuesto era alto, y después las otras se presentaban con precios más altos, ¿no? Entonces se iban distribuyendo las obras de acuerdo al porte de las obras y la participación que cada una tiene en el mercado. Por eso este es uno de los tantos episodios en donde si no hay un límite de normas, si no hay una presencia del Estado, la cosa se pone muy complicada, porque bueno, en ese caso dejaríamos a los demandantes en una posición de indefensión. Imagínense ustedes, yo les planteé la semana pasada en nuestro newsletter, una de las noticias principales era cómo había sido multada la empresa Quilmes, que la empresa Quilmes tiene una posición súper dominante en el mercado de las cervezas. Y a su vez la han dejado absorber a otras marcas, y nosotros por ahí creemos que, bueno, a ver, otra marca que nosotros creemos que compite, y en realidad es una empresa que pertenece al grupo de Quilmes, ¿no? Y entonces Quilmes tiene todo ese halo todo de Argentina, de la selección, pero cuando uno va al mercado tiene posiciones muy agresivas que, por supuesto, yo les planteé a ustedes que en el trabajo práctico analizaran algunos mercados que a mí me preocupan, y uno de ellos no es que me preocupe el mercado de la cerveza, simplemente lo estudiamos porque es unos mercados más concentrados. Yo creo que después del pan lactal de Bimbo es impresionante la participación que tiene. Si bien hay marcas en cada una de las provincias de pan alternativas, pero tienen menos del 1% cada una de ellas. Así que por eso vemos, digamos, el tema, lo primero vamos a ubicar el mercado, porque si no, lo vamos a analizar como si fuera una curva, y creemos que todo se mueve absolutamente sin ningún tipo de ruido, ¿no? Por eso estos primeros, acá simplemente hacemos una apreciación de lo que es el mercado. El mercado, una definición que yo les daría, es un espacio medianamente institucionalizado donde se encuentran oferentes y demandantes. ¿Por qué digo institucionalizado? Porque, bueno, cada uno de los mercados tiene sus propias reglas. No es lo mismo comprar 20.000 toneladas de soja que comprar un departamento en Nueva York. O sea, cada uno de ellos tiene su lógica, tiene un lugar donde cotiza, se analiza un stock, se analiza el futuro, lo que se llama forward, las perspectivas. Entonces, hoy, por ejemplo, a esta altura ya se terminó la cosecha de maíz en Argentina. ¿Cuánto fue la cosecha? 50,5 millones de toneladas.
Y mientras tanto, digamos, en el casquete norte ya está sembrada y faltan algunos meses para que se coseche, entonces eso permite dar perspectiva de cuánto va a haber de maíz y en función de cuánto va a haber de maíz en el mundo, teniendo en cuenta el stock y lo que se va a cosechar, es el precio que tiene. ¿Cuánto vale un departamento en Nueva York? Y en función de cómo vale en el sector inmobiliario en Nueva York. ¿Puedo comparar Nueva York con Nueva Córdoba? No. Son dos cosas distintas, por más que, digamos, puedan ser comparables los dos departamentos o los dos, o los dos edificios o lo que fuere. Vale lo mismo una hectárea de tierra en Marcos Juárez que cerca de Reims, no. Entonces, en Francia, no. Entonces, cada cosa tiene su propia lógica, ¿no? Y a partir de su propia lógica es que se van cotizando. Y por eso digo medianamente institucionalizado, porque si yo digo, fíjense ustedes, cuánto cotiza un Bitcoin, en realidad sabemos hace poco como cuánto cotiza un Bitcoin, porque en realidad durante mucho tiempo se manejó entre las sombras. Y ya no solamente tenemos una moneda de ese tipo o un activo de ese tipo, sino que tenemos varios, y por lo tanto también cotizan. Así que cada cosa en su sitio, ¿no? De acuerdo a su cotización. Nosotros en la clase pasada hicimos un mínimo ejercicio de lo que era el sándwich más insigne de McDonald's y bueno, y también establecimos una comparación. Por eso tenemos mercados mundiales, tenemos mercados locales, hay algunos que son commodities, hay mercado mundial del cobre, del petróleo, si bien el petróleo tiene distintas calidades, hay Brent, hay calidades, el petróleo árabe, por ejemplo, un petróleo que necesita poco esfuerzo para refinarse, tiene mayor calidad, y otros petróleos de menor calidad, etc. Pero el precio del barril es uno. Y después, ¿por qué decimos institucionalizados? Porque hay también mercados que no están institucionalizados, que al contrario son combatidos. Y sin embargo hay cotización, ¿no? ¿Cuánto vale un kilo de marihuana? ¿Cuánto vale un kilo de cocaína? ¿Cuánto se puede pagar por una pistola 9 milímetros que no haya sido utilizada antes? Esos hay mercado, por supuesto que en eso no hay avisos, y eso simplemente de los mecanismos por los cuales oferente y demandante se juntan, digamos, es totalmente distinto, ¿no? Así que no dejan de ser mercados, durante mucho tiempo se los llamó mercados negros. Yo prefiero evitar el tema de los colores, yo creo que son mercados informales, muchos de ellos ilegales. Y así que bueno, esos son, digamos, los mercados, este ámbito donde se encuentran oferente y demandante. Nosotros lo vemos cuando va a la Feria Franca en Córdoba, en uno de los barrios, entonces vamos a comprarle, vemos que los tomates valen distinto en cada uno de los lugares, por ahí hay gente que tiene mucho stock y lo quiere sacar, o no quiere que se le pudra, si se le pudre lo va a tener que hacer salsa de tomate, entonces los vende más barato y otros venden, pero siempre más o menos tienen cierto parentesco con los precios. Y por ahí estamos en Córdoba, y si yo me voy probablemente a Salta, en Salta nunca dejó de haber tomates porque el clima es más benigno, el invierno más cruel, acá en el centro, y por lo tanto los tomates pueden ser más caros acá que en Salta. Es más, durante mucho tiempo nosotros compramos en Córdoba tomates de Salta, y bueno, es más caro porque hay que sumarle el transporte. Esas son cosas, digamos, que tiene el mercado, y por eso el mercado también toma nota de eso. Entonces dice, bueno, cuando el tomate está caro, yo compro zapallitos, compro berenjenas, compro cualquier otro sustituto herbal de verduras, y no compro tomates. Entonces, cuando yo no compro tomates, también, primero que no hay grandes cantidades en invierno, sino que aparte también no le doy al oferente, digamos, el margen que históricamente, digamos, ha tenido. Y por ahí el verdulero en el tomate en invierno va con un margen, en vez del 25% que tenía usualmente, le pone el 15% para poder vender. Porque sus clientes en esta fidelización va a querer asistirlo con tomates, y no que el cliente de la feria
compre zapallitos, acá compre rabanitos, acá compre papas, y se vaya a buscar tomates a otro puesto, y después termine ese puesto fidelizando a mi cliente. Entonces, son criterios. Por eso decimos que son espacios institucionalizados donde se transan en el sentido literal de la palabra, se encuentran oferente y demandante y le ponen precio a algo. Por ahí no se pone, no encuentran el precio y no, eso se vende. O sea, uno puede comprar, ¿por qué vale una camiseta de un equipo famoso en Argentina vale 10.000 pesos? Si una camiseta comparable como esa podría valer, no sé, en 2.000. ¿Por qué tiene ese puede, no? Por otra cosa. Y si la camiseta tiene una firma de Maradona, y puede valer 100.000. ¿Se entiende? O sea, las cotizaciones de este encuentro de cosas que pueden ser aún muy poco frecuentes de ese tipo de mercados, ¿no? Si bien usted va a comprar un auto y dice, bueno, a ver cuánto vale un Fiat Palio de tal año, en determinadas condiciones, bueno, normalmente si está bien vale tanto, en eso hay una estructura medianamente de precios y de referencia, lo que no quiere decir que necesariamente lo encontremos a ese precio, lo podemos encontrar más barato, lo podemos encontrar más caro, dependiendo de cómo sea eso. Por eso acá les he planteado mercados mundiales, mercados locales, mercados, digamos, que solamente se pueden meter por ejemplo, los bienes raíces, y bueno, ¿cuánto vale la tierra en Argentina? Bueno, es la tierra en Argentina. La tierra en Argentina es comparable, bueno, es una forma de decir, porque en Argentina hay muchas tierras, se llaman clases de tierra, y por lo tanto pueden valer $25.000 una hectárea o puede valer 1.000, ¿no? No es lo mismo lo que vale en la Patagonia. Yo puedo tener un campo medianamente para poder trabajar en la Patagonia, debería tener 50.000 hectáreas. Y en cambio, si la tengo en la pampa húmeda, probablemente con 2 hectáreas tenga una producción de hortalizas. Bueno, acá hay algunas características de las mercancías, por eso generalmente nosotros decimos los commodities, de eso viene common en inglés, tienen ciertas características comunes. Por eso decía yo, el petróleo es un commodity, pero no es lo mismo el petróleo tiene clase también. Por eso normalmente nosotros vemos la cotización del barril del petróleo Brent. El petróleo que sale de vaca muerta es un petróleo que termina siendo comparable a cualquier otro. Lo que pasa es que el proceso de extracción es infinitamente diferente al de otros petróleos. Un siglo atrás en Comodoro Rivadavia buscaban agua y salió petróleo. Y sin embargo hoy están perforando a 3.000 metros de profundidad entre piedras para poder sacar petróleo. Como ven, digamos, cada cosa comparable con cada cosa. Los teóricos, los maestros que nos precedieron en la economía, los padres fundadores, por supuesto fueron todos liberales, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque en la etapa que ellos escribieron, donde la economía dejó de ser un arte o un planteo filosófico o ético, en la época de los griegos, en general se hablaba de microeconomía o de lo que normalmente se llamaba el ecónomo de la casa, o la ecónoma de la casa. Después, cuando la economía comenzó a tener cierta cientificidad, y pasó bastante tiempo para ser considerada una ciencia social, y los pioneros fueron todos liberales, ¿no? Porque en realidad, bueno, el capitalismo es una fase superior después de todo el proceso de feudalismo, de ciertos modos de organización monárquico. Alguien hizo una pregunta y, porque, digamos, cuando reiniciamos se borra. Si alguien la quiere volver a hacer, si alguien la quiere volver a escribir, con todo gusto la voy a responder, si puedo. Retomamos por donde estábamos. Les decía yo, por ejemplo, eso fue un acuerdo muy importante en donde, fíjese, la monarquía, cuando vino Cristóforo Colombo a América del Sur, era la monarquía en el siglo XV, era la monarquía la que cortaba el bife
¿no? Y hay, por eso muchas de estas épocas de aventuras, de correrías, nos interesan por ahí, bueno, porque en esa época, digamos, se daba esto, ¿no? Muchas películas insignes han sido relacionadas con esto. Por eso, digamos, la burguesía, o esta clase, digamos, capitalista, es la que se plantea, digamos, para hegemonizar los siglos que vienen, aún en nuestros días. Salvo la aparición del proletariado, designado así por Carlos Marx, que fue un abogado alemán, que por supuesto especializado en economía, fundamentalmente en filosofía, escribió a mediados del siglo XIX uno de los textos más críticos, digamos, del capitalismo, básicamente por su estructura de explotación y de apropiación de la riqueza por parte de unos pocos, en función de plantear una relación de producción en donde todo el capital que hay hoy en manos de esa clase, en realidad ha sido riqueza generada por los obreros que no ha sido distribuida. Ahí viene la idea de plusvalía, etcétera, que planteó en el Capital, el tomo 1, Karl Marx. Y por eso, durante muchos tiempos fue considerado como el gran enemigo, aún hoy. Cuando se habla de izquierda, se habla de marxistas, personas que desean dar vuelta al sistema y por lo tanto tener una economía planificada, donde no haya explotación, etc. La experiencia más desarrollada de todas fue la de la Unión Soviética, la revolución de octubre del 17, que desalojó a los zares. En ese caso no hubo clase capitalista, porque los zares, digamos, si bien mantenían clases que tenían que eran comerciantes, quien dirigía era el zar Nicolás, y los obreros, el proletariado, el campesinado, cuando se levantó y tomó el Palacio de Invierno en San Petersburgo, bien al sur, hace un frío muy grande, ahí estaba esa clase fue desalojada y se instauró una economía socialista que duró desde 1917 a 1989 con la caída del Muro Verde. Bueno, por eso es interesante cómo antes de esa experiencia no nos podíamos imaginar la economía planificada, la economía comunista como sería, y eso fue una experiencia. Si bien no quiere decir que la economía comunista sea así como la hizo la Unión Soviética, después hubo experiencia en muchos lados, inclusive en Cuba, acá cerca, cuando el 1 de enero de 1959 un grupo de guerrilleros tomaron el poder, y si bien la revolución cubana ha ido cediendo mucho espacio, digamos, en ese país sigue siendo economía planificada, sigue habiendo, a pesar de que hay muchísimas libertades para que la gente comercie y hay propiedad privada, etc. Lo mismo existe en China, el gran gigante, es parte de la Revolución Cultural de Mao de 1949. La Revolución Cultural desalojó ahí también a monarquías. Imagínense un país inmenso de grande, escarpado, montañoso. Y ese país, aun cuando nosotros vemos su bandera tiene la hoz y el martillo, heredado, la hoz de los campesinos y el martillo de los obreros, como un país que tiene un Estado muy fuerte y un Estado que manda. A pesar de eso, tienen propiedad privada, inclusive tienen millonarios muy importantes en China, ¿no? Por eso, nosotros en física podemos hacer ensayos, pero en economía no. En economía casi que nuestro laboratorio es la historia de la economía, es ponernos a ver los países, ponernos a ver cómo fue, ¿no? ¿Qué hicieron en Vietnam cuando echaron a los americanos? ¿Cómo fue la economía socialista? ¿Por qué Corea está dividida? Corea del Sur es capitalista y es un país muy industrial, y Corea del Norte es comunista, un país más rígido, ¿no? Pero bueno, fue un país que se defendió ante el ataque cuando Estados Unidos fue a la guerra de Corea a apoyar a Corea del Sur. Y en ese caso, en Vietnam terminó siendo todo comunista. Corea se dividió y quedó Corea del Sur y Corea del Norte.
capitalista y comunista. Por eso muchas veces echamos mano a la historia. ¿Por qué? Porque en economía la única forma, el laboratorio que nos sirve para aprender es el laboratorio de la historia. Es justamente en la historia, y en la historia de cada uno de los países. Porque nosotros, a ver, el capitalismo como se dio en Manchester, como se dio en Sheffield, como se dio en los grandes, en el Reino Unido, particularmente en Inglaterra, y no se dio en ningún otro lugar del mundo. Inclusive hay hoy economías que no se han desarrollado ni al nivel de pre-revolución industrial. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pensar la economía en países, en Burkina Faso, en África, comparándolo con lo que pasó hace 2 siglos y medio en el Reino Unido, que es un poco la cuna de la economía moderna, ¿no? Bueno, ahí tiene algunas cositas para leer. En general, Adam Smith fue el primer texto importante, se llamó Riqueza de la Nación. Me gustaría que por ahí, si le echan mano, hay versiones y hay mucho publicado en Internet. Él compara, por ejemplo, en esa época las máquinas de hacer alfileres que se hacían manualmente, que cuando apareció el balancín, el manejo del vapor en la primera revolución, el manejo de la energía en la segunda revolución, con un golpe de balancín tirar miles de alfileres, que era un elemento fundamental en esa época. Imagínense ustedes de todo lo que era la industria textil. Y a partir de eso el precio que iban a pagar por el salario. Entonces el capitalismo entendió que esclavizar, uno no pagaba salario, pagaba lugar para vivir y pagaba comida y pagaba agua, y comprendió que el capitalismo, acordando con un salario, el nivel de productividad aumentaba, y no tenían necesidad de andar vigilando tanto para tener esclavos y tener revueltas. Pasó a tener revuelta de otro tipo, que son las luchas obreras por mejorar el salario. Como ven también, en el ámbito que ustedes vean, digamos, hay posibilidad, hay economía. ¿Qué sé yo? Yo les digo una cosa: supóngase usted que no existiera la Universidad Tecnológica, y primero que las universidades privadas, ellos tienen carreras generalmente donde hace falta una biblioteca. No hay pocas universidades privadas que tienen carreras de ingeniería, donde hace falta laboratorio, hace falta lugares de ensayo, hacen falta aparatos caros, hace falta estructura. En general, la universidad privada siempre han dado el combate en la ciencia social, en las ciencias humanas. Imagínense ustedes si no existiera la universidad tecnológica, las universidades privadas tendría una oferta maravillosa para cobrar decenas de miles de pesos anuales por las carreras, ¿no? Esto también hace a la oferta. Por eso muchas veces, si tenemos una buena oferta pública, la oferta privada se restringe, porque evidentemente está siendo satisfecha. Y aparte, si tenemos una oferta pública que es prestigiosa, más aún. Bueno, esto es todo lo que preguntaba alguno de nuestros compañeros con respecto hacia dónde vamos, hacia dónde estamos y qué sé yo. He hablado de cosas que están acá y he hablado de cosas que no están acá. Y simplemente se lo hago como una introducción para tratar de buscarle, digamos, un interés para que después nosotros veamos los casos específicos. La última línea habla de el canadiense Paul Samuelson, un premio Nobel de Economía canadiense, un maestro, murió hace algunos años. Yo les pasé a ustedes la edición número 19 digitalizada de Paul Samuelson. Así que, aunque sea que les requiere recuerdo de haber pasado por esta comisión, llevarse ese libro, quizás con el tiempo lo vayan a abordar y lo vayan a apreciar. Bueno, tareas asignadas, precio compulsivo, etcétera. En eso tenemos, por supuesto, que, a ver, acá, es decir, fíjense ustedes que quizás muchos de los estudiantes que comparten con nosotros el curso, les falte 3 años, 4 años para recibirse y se vayan a dedicar a cosas que todavía no han sido creadas, ¿no? Nosotros hablamos hoy de aplicaciones, unicornios, hablábamos de clase pasada. Y hace unos años no había unicornios, las aplicaciones eran muy básicas, eran para resolver ciertas y determinadas cosas.
En realidad los antecedentes de eso eran nosotros en electrónica utilizar técnicas digitales, las compuertas del álgebra de Boole, las compuertas que eran para, a través del álgebra booleana, digamos, manejar lo que es la electrónica de un auto, de que se abre una puerta, se cierra una puerta, se enciendan determinadas luces, se ponga en marcha el ABC de un automóvil. Imagínense los saltos que se ha dado en ese sentido, ¿no? Así que probablemente ustedes, muchos y muchas de ustedes se vayan a dedicar a cosas que aún todavía no existen. Pero en general, digamos, evidentemente nosotros en Argentina, las tareas tienen que ver también con un poco la distribución internacional de trabajo, ¿no? Que hay en el mundo. Entonces Argentina, un país grande, un país extenso, donde el agro, la ganadería, la agroindustria es muy importante. Bueno, entonces es probable que mucha gente, muchas vocaciones se orienten en ese sentido. Pero también hemos tenido fábrica automotriz en algún momento, ya no tenemos. O hemos tenido industria aeronáutica y no tenemos. Pero sí tenemos industria de energía nuclear muy importante y que tiene que ser satelital muy importante. Entonces, a ver, yo creo que la lucha, y esto espero compartirlos con ustedes, y si no, que podamos, digamos, debatir, intercambiar, polemizar como buena onda, en realidad esa distribución internacional del trabajo nosotros la tenemos que tratar de romper, porque, digamos, el mundo a nosotros nos dice, ustedes son buenos para fabricar commodities, producir commodities agrícolas. Y bueno, a mí no me gusta mucho que me dejen en ese rol solamente, el rol de granero del mundo, ¿no? O sea, yo produzco papas en Villa Dolores para que otros la industrialicen y nosotros tengamos que después importar papas McCain. No, yo en realidad lo que quiero es desarrollar industria, quiero que desarrollemos industrias nuevas, ¿no? Leí esta semana que YPF, NITEC, un área de YPF, empieza a desarrollar litio para hacer algunas baterías en Argentina. Bueno, maravilloso, el objetivo es muy humilde, muy modesto, porque el objetivo es en 2 o 3 años tener baterías baterías de litio para el transporte público. Bueno, imagínense qué bueno que nosotros nos especializáramos en baterías de litio para transporte público, para camiones, para transporte urbano, ¿no? ¿Ustedes me están escuchando? Noto mucho silencio, ¿sabes? Sí, profe. Todavía levantó la mano, profe. Sí, se escucha, se escucha. Ah, perdóname, Francisco, vos Para no querías decir... interrumpirlo, para no interrumpirlo acá rato. No, a mí no me importa, vos hablá, decir lo que, interrumpir, decir lo que quieras. ¿Qué querías decir? Usted en el primer reporte que usted da, ahora vamos por el quinto, vendría a ser, en los reportes hablaba sobre cómo compró BMW para sacar lo que es para hacer las pilas, lo que de aquí de Argentina, hizo un contrato. Entonces usted hacía una pregunta ahí abajo, si qué le parecía que una persona de afuera se llevara el material, la materia prima, Muy bien, nuestra, y lo trabajara. Francisco. Gracias Entonces, por leer. aquí, Gracias. sí. Todo está bueno. La cuestión es que acá pasa lo mismo, acá no pasa lo mismo. Usted le está diciendo me gustaría, como que no hay confianza en lo que usted... Porque estamos hablando allí que una empresa extranjera se lo lleva. Es lo mismo que pasa con el oro, todo lo que se saca de acá, se lo llevan porque acá no hay la tecnología para poder separar el oro de la plata. Y acá pasa lo mismo, ahora que una vez que se ponen las pilas y van a trabajar capaz con la materia prima que nosotros sacamos, no sé, no escuché como seguridad de parte suya en cuanto No, lo que pasa, Francisco, es que esto no es un problema de deseos, ni de ilusiones, ni de esperanzas, es un problema, digamos, material, de economía, de no se rige. Digamos, el deseo sí moviliza, porque el deseo hace que la gente consuma. Creer que compra un perfume y uno es más lindo, bueno, eso es, digamos, es el deseo el que moviliza. Si yo me compro un buen vaquero me siento más seguro, y es el deseo el que moviliza. O sea, el deseo es el motor no solamente de las ciencias humanas y de la economía también. Ahora, lo que pasa es que para esos proyectos, Francisco, que está muy bueno lo que me preguntas porque me gusta que lean, es que hacen falta miles de millones de dólares para llevarlo adelante. Por eso yo por ahí me enoja decir, che,
Argentina se endeudó en 2 años en 57.000, porque el último tramo lo sacó en 46.000 millones de dólares, y fue todo para especulación financiera. Nosotros podríamos haber tenido ahí, ¿se imaginan 2 o 3 empresas, una minera, la que decís vos? ¿Sabes por qué Argentina no industrializa el oro? Porque no tiene 7, 8 mil millones de dólares para tener una empresa minera. Esta es la única cuestión. Entonces, ¿quién los tienen? Los canadienses vienen y hacen desastres en su propio país. Y se llevan y lo industrializan, bueno, porque el capitalismo es así. Ellos quieren llevarse, ¿por qué? Se llevan el oro, la mano de obra que tienen allá gana 3.200 euros o 3.200 dólares, entonces el trabajo de alto valor agregado se lo llevan para sus países. Y acá, digamos, ellos no solamente eso, lo que se llevan, ellos lo terminan certificando ellos. Entonces, cuando ellos se llevan, no hay controles, porque hay tuberías donde ellos llevan ese material junto con otros materiales, y después declaran, hacen declaración jurada, y pagan por lo que dice que se mandaron. Eso es el capitalismo arrodillado, digamos, que por ahí hay que pararse y levantarse para negarse a que eso se hace. Y bueno, pero la alternativa dicen, y nosotros no podemos sacar el oro. Bueno, si no podemos sacarlo, no lo saquemos, o lo saquemos cuando tengamos dinero, porque digamos, ¿quién va a cuidar de que yo en San Juan esté ensuciando el agua con químicos para encontrar el oro, para producir oro, y aguas abajo en Uyum, en San Juan abajo, la gente no pueda tener una huerta, porque el agua está contaminada? Entonces, si yo no lo puedo sacar porque no tengo suficientemente espalda financiera para invertir, y lo dejaré ahí. Lo que pasa es que los gobiernos dicen, bueno, pero ahí vamos a crear 500 puestos de trabajo en un lugar donde no hay otra alternativa, y por eso se hacen bienvenidas esos capitales, que son capitales que son dañosos. Yo no quiero ser ni parecer un terrorista, pero son, digamos, no nos van a dejar nada, no dejan nada que sea positivo, salvo tener unos puestos de trabajo ahí, que en realidad podríamos tenerlos de otro modo, porque podríamos tener agricultura, en turismo, y al tener minería no vamos a tener turismo. ¿Quién va a ir ahí, donde hay cianuro, a visitar esos lugares? Bajo ningún punto de vista. Profe, nadie. ¿Cómo le va, profe? ¿Qué tal, Dieguito? ¿Qué pasó? Todo bien. Ahí lo que usted dice tiene que ver mucho con un poco la historia que tenemos, que mencionaba usted un poco de no ser el granero del mundo. En su momento lo fuimos y fueron buenas épocas, pero tiene que ver ahí un poco con la historia de los dueños de la tierra, y que todavía hay gente que bueno, no gente, son empresas ahora que se convirtieron en esos terratenientes de hectáreas, digamos, y familias que acá creo que no son más de 10, 12 familias en Argentina que tienen empresas, pero tiene que ver un poco también con lo que usted decía, y ahí comentaba el compañero. Creo que no es una falta de fe, de confianza, o sea, creo que un poco también la realidad nos lleva a que Argentina tiene una planificación estratégica de corto plazo, de 4 años. O sea, pero ¿por qué lo digo de 4 años? Porque está en relación a lo que usted dijo, al gobierno. O sea, sabemos que cada 4 años todos vamos a votar, y cada 4 años nos espera, es más o menos como la quiniela, no la sacamos por 10 años o no la sacamos, digamos. Así que lamentablemente creo que está bastante, digamos, todo este tema de la economía va de la mano con ese ciclo que tenemos de elecciones y de gobierno, y que yo comparto con usted el tema de que si no lo podemos sacar, porque la verdad que yo no comparto tampoco o sea, tal vez el privado sí tiene sus derechos, y como empresa, como persona, pero también sabemos que existe la explotación, y sí comparto con que el gobierno tiene que tener, lamentablemente los gobiernos tienen esa mala, no generalizo, pero creo que todos, la mayoría tiene que el gobierno, no sé, todo lo que toca el gobierno es corrupto, o no sale, lo que se puede hacer por 5 se hace por 20, entonces, pero bueno, el gobierno
creo que todos lo hemos vivido y todos creo que en algo, en una partecita de nosotros, el gobierno nos beneficia y colabora con nosotros, porque tanto de la educación como subsidios que han pasado en la pandemia y todo lo demás. No, a ver, digamos, o sea, gobiernos, ha habido muchos gobiernos distintos, no es lo mismo el gobierno de la dictadura. El gobierno de la dictadura fue un gobierno destructor del aparato productivo industrial argentino, endeudador. En realidad los gobiernos neoliberales te endeudan, entonces la deuda es alguien que no puede, la tiene que honrar y por lo tanto no puede destinar fondos genuinos para hacer esto. Esta es la realidad. O sea, vos imaginas que si vos vas, en 2 años te prestaron 45.000 millones sin aprobación del Congreso, porque no pasó por el Congreso, y vos, digamos, hoy es un pedazo de plata, 45.000 millones de dólares. Eso no es decir, los gobiernos. Ha habido muchos gobiernos de muchas características distintas. De todos modos, nosotros hemos, a pesar de todo, tenemos un perfil industrial, cosa que no tienen otros países como Chile, por ejemplo. Chile es un país que vende materias primas. Sí, compra hasta el último auto completo. Nosotros tenemos una industria naviera, tenemos una industria farmacéutica muy desarrollada, tenemos astillero, industria, tenemos algo de aeronavegación, fabricamos aviones, hemos desarrollado aviones, eso lo han hecho pocos países del mundo, porque todavía existe ese reservorio de querer ser industrial. Esta es la realidad, de sustituir importaciones, de no comprar de afuera, de agregar valor acá. Por eso, digamos, lo último que digo, avanzamos un poquito más en esto. En otros lugares ha habido burguesías más dinámicas, porque por ejemplo nosotros, ayer tuve una charla, nosotros, el maíz que se produce en Argentina, el 70% se vende pelado. Entonces hay otra gente que agrega valor, nos compra el maíz a nosotros a precios increíbles internacionalmente, y después hace cerdo, hace pollos, hace especialidades de alimentación, hace energía, etc. Entonces, acá hay una burguesía, digamos, que la renta, por un tema básicamente de cuál es el menor esfuerzo con el cual me llevo la mayor parte, es hacer el primer eslabón y olvidarse que acá la gente tiene que trabajar. Por eso la gente va a salir de los subsidios cuando en vez de vender el 70% de las 50.500.000 toneladas, la agregáramos valor acá, te puedo asegurar que tenemos 1.000.000 de empleos. O sea, esta es la realidad. Lo que pasa es que si nosotros tenemos los sectores acomodados que simplemente quieren vender materias primas, y bueno, materias primas es un negocio para pocos. Por eso, digamos, más que todo en esta carrera, yo siempre los conmino y las conmina a que piensen y reflexionen sobre esto. Bueno, no quiero que avancemos un poquito sobre esto. Evidentemente los mercados son juegos de oferta y de demanda. La oferta relacionada ¿con quién? Con el oferente. El oferente es una persona que quiere vender lo que fabrica al mejor precio posible. Y para eso se construye esta curva con pendiente positiva, el precio. Si el precio es bueno, fabrico más. ¿Se dan cuenta? Por supuesto que esto tiene una lógica, lo estoy diciendo muy simple porque estamos haciendo una introducción a la regla de la oferta y la demanda, porque después no necesariamente en la práctica se trabaja así, muchas veces se retrae la oferta para que aumente el precio. Hace un año atrás, todas las empresas de hierro redujeron la producción para elevar el precio hacia arriba. Entonces lo consiguieron, aumentó el hierro muy por encima del promedio. Cuando llegaron a ese nivel, comenzaron a dosificar nuevamente la fábrica. En ese caso, digamos, no tuvieron ningún interés en vender. ¿Por qué? Porque con eso llevaban el precio hacia arriba. Por eso digo, esto, a ver, es una curva ideal, es una curva para que nosotros veamos cómo con esa pendiente positiva, virtuosa, si yo tengo buenos precios, por ejemplo, hoy hay buenos precios internacionales del maíz, entonces es probable que la próxima campaña de maíz que empieza ahora se siembre mucho más maíz que en esta campaña. Y a su vez el maíz viene desalojando la soja. ¿Por qué? Porque, bueno, es un cultivo que es más caro, hace falta mucha inversión en semillas, en fertilizantes, etc. Pero el rendimiento que tiene en perspectiva es mayor. Entonces, ahí puede cambiar la curva de la oferta en el futuro. Como también cuando aumentó el maíz, otras producciones dejaron de ser viables porque el alimento era caro, entonces, y vender pollo no me justificaba, o tenía que aumentar demasiado, o hay muchos competidores, entonces eso hizo que fracasaran muchos negocios. Siempre ustedes piensen que lo que es bueno para alguien no necesariamente es bueno para todos. Esta es la realidad.
en general, en cada economía hay una ecuación particular. Entonces, digamos nosotros, a ver, Chile produce el doble o el triple de cerdos que Argentina, y compra maíz Argentina. ¿Cómo hace Chile? Bueno, evidentemente tiene una estructura de costos totalmente diferente. Inclusive la mano de obra es la mitad. O sea, nosotros ganamos acá $400, ellos ganan 180. Entonces, evidentemente, la competitividad Chile la logra en distribuir menos dinero en los factores, y compra a precio completo el maíz. Bien, y vayamos a Argentina. ¿Quiere decir que yo en Argentina, porque soy un gran productor de maíz, acá el maíz va a ser más barato? No. Digamos, yo cuando hago mis cuentas en una empresa debo ponerlo al precio que tiene internacionalmente. Porque, a ver, si yo hago pollo en mi casa, todo el maíz que yo, no porque lo haga yo, quiere decir que va a cotizar menos. Yo siempre tengo que haber una estructura de costo. Por eso en economía se habla de acoplar y desacoplar. Entonces vos decir, si nosotros tenemos precios locales que están acoplados a los precios internacionales, y nosotros vamos a terminar pagando la carne como en Alemania. ¿Y por qué vamos a pagar la carne como en Alemania si nosotros ganamos un tercio de lo que ganan los alemanes? Y nosotros tenemos otros costos. Y bueno, porque afuera hay gente que compra la carne a ese precio, entonces es el precio que vale. Pero yo soy tu cliente hace un montón de tiempo, y vos tenés rentabilidad en la cual podés asistir a la demanda local teniendo rentabilidad y sin esperar los precios que tenés en Frankfurt. Este es el debate que hay en la economía. Este es el debate que hay en... Entonces los ganaderos que tienen 150 años, 180 años sobre Argentina, prefieren venderla a 13, 14 mil dólares la tonelada afuera y desabastecer localmente. Esta es la realidad. Al margen de que hoy, particularmente los consumidores locales, tienen ingresos muy exiguos y por lo tanto está muy deprimida la demanda. Por eso hemos pasado nosotros de 72 kilos de carne a 45. Y probablemente bajemos más. Probablemente bajemos más. Y también está la veganía. Mucha gente que ha abandonado el consumo de carne. Eso también se puede hacer el 1%. Sí, pero también hay que ponerlo en esta curva. Porque un bien demandado, nosotros producimos mucha soja, pero nadie come bife de soja acá, o come residualmente. Por eso exportamos el 99%. ¿Se entiende cómo es la ecuación? Por eso las demandas se construyen. Nosotros producimos hierba y nos tomamos aquel 98% de la hierba, porque nadie toma hierba. Si queremos vender la exportación, el precio de la hierba lo da el consumo local, y de Uruguay, y vendemos en Paraguay, en Siria un poquito. ¿Se dan cuenta? Son distintas cada cosa. No es lo mismo el precio de cada cosa, porque también es la política que nosotros podemos tener. Entonces yo digo, a ver, la soja, la voy a vender barata acá porque quiero que la gente comience a consumir bife de soja. Bueno, probablemente yo lleve adelante un proceso en el cual deje de importar, agregue valor acá y venda milanesa de soja para conseguir clientes locales. La oferta está llena siempre atendiendo a la demanda de cuestiones relacionadas con esto, pero ya nosotros hace 20 años no es que no sabíamos, sabemos de siempre que hay cosas que son de producto de origen vegetal que pueden ser para energía. Brasil hace 50 años de la caña de azúcar sacaba alconafta o sacaba biocombustible. Y Argentina es un gran productor de biocombustible a partir de la caña de azúcar. Y uno dice, che, pero es comida el azúcar, ¿por qué energía, habiendo forma de energía que son gratis, de energía eólica, de energía solar? Y no hace falta que nosotros invirtamos comida, porque si nosotros invertimos comida, lo que va a hacer es que esa cantidad de comida está destinada a otra causa, y por tanto va a aumentar, porque ya la producción de maíz no es solamente para comer, es para comer y para energía. Y en el futuro puede ser para tela, qué sé yo. Entonces, esto también es el debate del mundo. Por eso yo les doy esta curva simplificada, así, ¿no? Para que ustedes la vean y la analicen, ¿no? Simplemente es la forma de comportamiento de la oferta. ¿Por qué se desplaza la curva de la oferta? Se puede desplazar a donde se le ocurra. En este caso se desplaza, fíjense, mantiene el precio y la cantidad ofrecida aumenta. Pregunta de parcial. Mire esta curva, estudiante de mi patria. ¿En qué caso se puede dar esto? ¿En qué caso puede haber un desplazamiento horizontal sobre abscisas de la curva de la oferta, manteniendo la misma pendiente, manteniendo el precio y variando la cantidad? Y yo ahí me tengo que poner a pensar. ¿Cuándo podría ser? ¿Cuándo podría ser?
¿Cuándo podría ser? Les doy un ejemplo. Si yo en mi fábrica, yo tengo una imprenta y en mi fábrica voy a hacer, estoy produciendo libros, y yo me compro una rotativa que es más rápida, no solamente que una rotativa que es más rápida, sino que aparte encuaderna, pega, me larga los libros. Entonces yo digo, voy a hacer esta inversión. Cuando yo hago esta inversión, yo tengo que plantear yo cómo voy a promediar ese nuevo egreso que tengo para pagar esa máquina. Va a tener que ir el costo de los libros. Pero si yo puedo en ese mismo, con esos mismos esfuerzos, puedo duplicar casi la cantidad de libros, puedo a lo mejor mantener ampliando la cantidad de lectores, y para eso debía haber trabajado en la capacidad instalada avanzar, que sea tecnológicamente más elevada. Deberé formar a mis trabajadores, probablemente esa nueva máquina me haga falta menos trabajadores con mejores salarios. De esa ecuación yo puedo terminar diciendo, bueno, yo puedo ofrecer más. ¿Por qué? Porque el salto tecnológico me ha permitido a mí mantener el precio y aumentar la cantidad. Generalmente no lo vemos, porque si yo puedo comprar una máquina y tengo más cantidad, menos esfuerzo para producir esto, probablemente también el precio yo lo lleve hacia arriba. Porque habrá que ver yo cómo amortizo eso, cómo amortizo esta máquina, cuánto dura el ciclo de esta máquina. En 10 años, yo tengo que en 10 años pagar esta máquina y haber ahorrado para comprar otra. Estas son las discusiones que van a tener que tener ustedes y que tendrán con Román en costos del año que viene cuando se pongan a analizar todo esto. Esto es una curva de oferta, ¿ven? Un desplazamiento. Veamos la curva de demanda. La curva de demanda tiene pendiente negativa, en donde yo estoy pagando más si es que el precio baja. Ahora, no todos todos los bienes se mueven del mismo modo. No todos los bienes se mueven del mismo modo. ¿Por qué? Porque si yo, al precio del pan, ¿me están escuchando? Sí, Sí, profe. profe. Sí, se escucha, se escucha. Porque Yo hubo un esta ruido. curva no la entiendo bien. Si yo, hagamos, siempre está bueno hablar de curva y hablar de bienes. Si yo, el precio del pan mañana, fíjense, este es el precio, ese nivel. Si el precio del pan baja mañana, muy improbablemente yo coma el doble de pan. ¿Por qué? Por muchos motivos, porque digamos, el pan es un bien que, así sea caro, las familias se proveen, y en general tenemos cierta idea de que es pernicioso consumir más harinas. Entonces probablemente si el pan baja a la mitad del precio, nosotros no necesariamente vamos a consumir el doble. Entonces la curva del pan va a ser una curva donde la cantidad va a variar poco respecto al precio. ¿Qué quiere decir eso? Que es inelástico, que al margen del precio la cantidad que se consume es más o menos siempre parecida. Más o menos parecida. Es decir, que son inelásticos, se independizan del precio. No es lo mismo que el precio de los pasajes a Nueva York. Si el pasaje a Nueva York pasa a valer $600, probablemente la curva haya muchas más personas dispuestas a ir un año, una vez por año, 2 veces, 3 veces por año a Nueva York porque el pasaje es barato. Pero no necesariamente comer el doble de pan. ¿Se dan cuenta? Si estos fueran esmeraldas, rubíes y diamantes, en general los consumidores se independizan del precio. Quien quiere tener un diamante no le interesa mucho el precio. ¿Por qué? Porque tiene recursos para hacerlo. Los que no queremos tener diamante no nos interesa, nos parece una cosa exótica, nos parece una cosa obscena o una cosa que en realidad tenemos otra necesidad. Ni sabemos cuánto vale un diamante. Puede aumentar, subir, digamos, nosotros nos independizamos los que no somos consumidores de diamante. Como ven, se dan cuenta, en cada caso los comportamientos son diferentes. ¿No? ¿Cuántas veces nosotros pagamos marcas? En Vaquero son parecidos, pero uno es marca Furia y el otro es marca, no sé, bueno, pongo de las marcas locales, un Levi's, digamos, que no sé cuánto vale, 7 8 lucas. Y hay vaqueros que valen 1000.
Y en realidad podría decir yo que ese vaquero Levi's llevaría para hacerlo de costo 1.000 pesos, 800 pesos. ¿Por qué vale 8.000? Vale 8.000 porque yo compro un vaquero, pero también compro un símbolo. Y los símbolos se pagan, ¿no? Yo compro un vaquero Furia, vale lo que vale el vaquero, porque Furia es una marca que no solamente que no la conoce nadie, sino que aparte no es valorizado ni es un gran portador de símbolos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Digo, estoy poniendo algunas variables para que nosotros sepamos de nuestra vida diaria por qué las cosas valen lo que valen, o por qué dicen que valen lo que valen. Aparte, sí. tienen la misma materia prima, profe. Suele pasar con algunos objetos que comparten la materia prima. Obviamente, hay algo ahí después en los procesos que tienen otra calidad, entre comillas, pero, Sí. Tiene otra pero la calidad. materia prima es la misma, la Sí, materia prima es la misma. sí. Yo, Quizá no por sea la ejemplo, para todo misma. lo que es deporte, que Nike a día sea básicamente como visto como las mejores marcas, y también hay marcas que son de la misma talla, digamos, pero tiene peso de marca, sería. Por supuesto, porque digamos el capitalismo es así. A ver, vamos a un focus group y tomamos Fernet, ¿no? Probablemente los que son ferneteros se darán cuenta de las calidades de los Fernet. Ahora, puede valer 1.000 pesos un litro de Fernet de una marca top y puede valer un litro 220 pesos una marca de otro Fernet. Sí, porque se dicen que son Fernet, pero son dos cosas diferentes. Y por ahí nosotros decimos, oh, también le hemos dado un halo de excelencia a determinados Fernet y estamos dispuestos a pagar 5 o 6 veces lo que pagamos a otros. Bueno, me parece bien, digamos, a mí, porque también el gusto se construye. En el caso de los vaqueros, probablemente el hilo no sea tan fuerte, probablemente la tela no sea tan linda, etcétera, ¿no? Pero el proceso de fabricación es muy parecido. Lo que pasa es que Levi's, en todo el mundo, gasta el 25% de su facturación en publicidad. Eso también hay que ponerlo como cosa extra. Y aparte Levi's no quiere venderle a todos. Levi's quiere venderle a un segmento, el A1, y le deja los otros segmentos a las otras marcas. O bien Levi's, si hay otro segmento, arma otra marca, que se llame Vaquerazo. El Vaquerazo, entonces Levi's arma una segunda marca, que es el Vaquerazo, para un segmento más modesto, y vale la mitad, y mientras Levi's mantiene un segmento determinado, porque las empresas buscan mantener su prestigio en base a la percepción del público de esa marca. Nos vuelvo al tema de los Fernet. El Fernet Vitoni es una marca de Branca. Sin embargo, Branca, cuando viene la crisis del 2001, dice, nosotros no podemos reducir el precio de nuestro Fernet porque la gente, porque no haya ingresos, etc. Por eso saca la marca Vitone. La marca Vitone es una segunda marca de Branca. Entonces, quiero que el pueblo, que el público, no pueblo, el público, una categoría que no existe en economía pueblo,
Viola, sí. Bueno, retomamos. ¿Estamos ahí? Bien. profe. Bueno, Sí. estábamos tomando en cuenta el tema del Fernet, ¿no? En la crisis 2001, la empresa Branca, que era una empresa italiana clásica, cuando uno va en Italia la gente no toma Fernet, inclusive los pobres, los humildes, los trabajadores, pasan a un bar, digamos, y se toma una medida de una copita chica y se toma el Fernet puro. O sea, la combinación con coca es media cordobesa, argentina, y por eso en Argentina se consume a la par de Italia el Fernet. Ahora, durante mucho tiempo se fue construyendo una demanda de Fernet en Argentina, de Fernet Branca particularmente. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que en la crisis del 2001 el ingreso de la familia bajó ostensiblemente, y una de las cosas que se empezaron a reducir es el consumo de alcoholes especial, en este caso de Fernet. Entonces la empresa básicamente, ¿qué hizo? Quería mantener el prestigio de su marca, Fernet Branca, y generó una segunda marca para tratar de mantener la fidelización con ese alcohol, que es el Fernet, y cosa que cuando la situación mejorara la gente volviera a la primera marca, que es lo que realmente terminó. En general las empresas tienen estrategias, porque qué sé yo, que en Argentina haya el nivel de consumo de Fernet, le ha llevado a una empresa muchos años y no quiere perder a sus clientes, por más que haya crisis. Pero tampoco, si una botella vale 800, no sé cuánto vale, 1000 mangos, tampoco podía venderla por debajo de un precio determinado. Entonces, lo que hace es generar una segunda marca para mantener la fidelización con un tipo de bebida, y después, digamos, cuando el ingreso de la familia crezca, la gente, los consumidores volvieran a estas marcas, digamos, a estas primeras marcas, en este caso de una especificidad de alcohol que es el Fernet. Bien. En la curva de demanda nosotros podemos hacer muchísimos ejercicios también donde van variando precios, tomando el artículo que ustedes crean, ¿no? Aparte, pensemos en el Estado, por ejemplo. Si usted agarran automóviles en Argentina, como el consumo de automóviles, en determinado momento se vendieron 900.000 autos, hace 10 años atrás. Y el año pasado, y en la época, digamos, en el 2001, el último año menos, se vendieron 100.000 autos. Y el año pasado se vendieron 180.000 autos. Para ser comparable a esos 900.000 autos, se deberían haber vendido 1.200.000 autos normalmente. ¿Por qué no se venden? Bueno, por múltiples motivos, no solamente que el ingreso a la familia se ha recortado, y el auto es un bien aspiracional de las familias, en donde siempre se está pensando en cambiarlo, en tener dos, etcétera. Culturalmente es una cosa errónea, pero eso existe en el mercado. Entonces, normalmente, digamos, se han vendido menos autos, y hay que ver también la presión impositiva que tienen los autos. En los autos tiene una presión impositiva por parte del Estado, por supuesto, alta. Eso también hacia que la demanda se ralentice. Pero también culturalmente hay muchísimas personas que desalientan el uso del auto, por lo nocivo, por lo antiecológico, etcétera, por más que sea. El auto también tiene un valor simbólico, todo eso ninguno de los que estamos aquí compartiendo esta comisión lo desconocemos, ¿no? Así que, por ejemplo, fíjense en un bien, vamos a volver recurrentemente sobre distintos bienes, y por supuesto que también el Estado también acá aparece, porque yo, por ejemplo, a ver, la ley de precios
de precios cuidados. Precios cuidados es decir, precios acordados. Entonces, ¿qué quiere decir? Y bueno, al límite, la oferta y la demanda, hay una intervención estatal para que haya un acuerdo de una banda, para ofrecer de una banda en la cual moverse el precio para poder ofrecer, particularmente en momentos críticos, elementos de la canasta familiar a un precio acordado. En muchas épocas hubo precios máximos. Realmente era una guerra entre cámaras patronales y los gobiernos. Inclusive había acaparamientos, allanamientos para abrir galpones y que pudieran vender cosas que estaban acaparadas, estoqueadas para venderlas, porque el precio no les gustaba o no les convenía a las cámaras empresarias. En esto ha habido muchísima historia bajo el puente, por eso en general siempre se dice, no, los precios siempre han sido, nunca dieron resultados. Se siguen haciendo porque depende de quién esté demostrador, da resultado o no da resultado. Pero en determinados momentos de crisis, en época de bonanza, las familias son las que equilibran y deciden qué comprar y cuánto comprar. Pero en época de crisis tiene que salir el Estado para proteger, inclusive para subsidiar la leche entera en polvo, la leche entera para las familias, el elemento del ABC de la economía, bajar el pan, el IVA al pan a la mitad y cosas por el estilo. O sea, para tratar de participar para que las familias pudieran acceder a esos bienes. Profe. Fíjense, lo último que digo, hay una ley de góndola que está aprobada y hay que ver si se cumple, en la cual, digamos, no las primeras marcas tienen que ocupar todos los lugares y los lugares más importantes, sino que tiene que haber marcas y de pymes. Nosotros muchas veces compramos porque no sabemos que hay marcas que existen. Entonces la ley de góndola es un límite también al libre albedrío de la oferta y la demanda. Pues yo digo, si yo soy Coca-Cola, yo toda la góndola la quiero para mí. Yo pongo mi repositora, pongo carteles y yo vendo. Y las marcas, segundas marcas, la marca Priti, la marca Neus, la marca X, en Argentina le doy la banda de abajo que no ve nadie, que no llega nadie, o la de arriba que no la puede sacar nadie, digamos. Entonces, veamos que la oferta y la demanda no son un heredado del cielo, es poder, es capacidad de fuego, ¿entendés? ¿Cuántas veces nosotros compramos? ¿Qué es lo que es la publicidad? La publicidad diseña deseo y diseña demanda. Si yo veo con el pelo que tengo que aparece ahí un chabón que usa un shampoo que le quede el pelo maravilloso, probablemente yo, si no estoy muy preparado, vaya a comprar un shampoo creyendo que mañana voy a aparecer teniendo el pelo de un gran galán. Pero bueno, eso también actúa sobre el deseo, esta es la realidad, ¿no? Es de seguridad en realidad. Sí, o sea, la componente psicológica, siempre en el consumo hay componentes psicológicas. ¿Para bien o para mal? La moda, profe, tiene mucho que ver. La moda, etc. Las masas. Creo que Tomás ibas a decir algo. Si iba a preguntar... No, está bien, porque te corté ahí. Sí. Las modas son eso, imagínense ustedes. O sea, los varones usan bermuda y los pantalones son más caros que los pantalones completos, tienen la mitad de tela. Sí. ¿No? O sea, no sé, una remera puede valer, hay remeras que valen el doble de una camisa y encima llevan la marca acá. Y digo yo, Levi's, ¿cuánto va a pagar Levi's por la marca mía? Pues yo salgo en las fotos, estoy en redes sociales, y dice Levi's, digamos, por lo menos me va a hacer un descuento. Pero sin embargo, la lógica no existe ahí. La utilizamos nosotros porque para darnos aires y darnos dique de ser portadores de una vestimenta determinada, ¿no? Esta es la realidad, es el capitalismo de todo esto, seamos honestos, ¿no? Bien. Acá vamos a ver desplazamiento de la curva de la demanda, ya vimos ahí algunos desplazamientos en función de, fíjense ustedes, en este caso se mantiene el precio, si se mantiene el precio, soy capaz de, se demanda el doble. ¿En qué condiciones esto puede ocurrir, no? ¿No? En donde haya este desplazamiento o también horizontal de la curva de la demanda, ¿no? Que en un determinado momento se mantuvo el precio
la cantidad aumentó al doble. Fíjense que con la pandemia nosotros tuvimos muchos ejemplos con respecto a cambios en la demanda, ¿no? Imagínense cuando vino la pandemia, la gente salía con 100 rollos de papel higiénico en el auto, por las dudas de que, entonces, ¿qué pasó? Que circunstancialmente aumentó la demanda de papel higiénico, ¿no? Bueno, son cosas que, en realidad esto es lindo ponerse a ver, analizar los comportamientos, ¿no? Elasticidad de la demanda es este comportamiento que estamos diciendo. Que en el sentido que es elástica, cuando varía el precio, varía también la cantidad demandada. E inelástica es que cuando varía el precio, la demanda sigue comportándose del mismo modo. Y volvemos al ejemplo. Un pasaje en avión, si vale la mitad, probablemente se vende el doble. Y un kilo de pan, y mitad, probablemente se consuma exactamente igual. En este sentido de elasticidad e inelasticidad, curvas y ejemplos. Vamos a dejar acá. Bueno. Vamos a dejar acá. Vamos a aprovechar este momentico para a ver si podemos. Siempre echamos una mirada a los. Che, si quieren hacer algún aporte, pregunta, yo estoy totalmente abierto, ¿eh? Sí, ahora que somos pocos. No, ninguna pregunta. Ahora que somos pocos, sí me animo, decimos. Sí, el tema ahora, el boom de las criptomonedas, ¿no? Que usted estuvo hablando hace varias clases atrás, dio un inciso cortito es como un globo que en cualquier momento se pincha. Y ahora que estábamos viendo esto con el tema de las demandas, y no solamente con las demandas, sino, como usted dijo, con un pantalón. Uno quiere el pantalón porque desea, pero ¿por qué? Porque desea sentirse seguro en una posición en la cual no está, seguro en una sociedad en la cual usan cierta marca y él quiere estar en ese grupo de amigos también usar esa marca, porque él se quiere sentir seguro. Entonces para mí pasa lo mismo con los mercados, hay varios tipos de mercado, como usted dijo, y acá empieza el tema con las criptomonedas. Ahora ha aumentado un montón en muchas criptomonedas, como eso, hay un montón de estafas, en las cuales las personas su interés, por ejemplo, el argentino lo deposita en dólares, porque piensa que el dólar no va a perder con el dólar, por eso compra dólar, para sentirse más seguro. Y la gente en el mundo, como el dólar está inestable o sabe que está medio volátil o se imprimió de más para poder ayudar a los diferentes países, están sacando sus monedas del dólar y lo están invirtiendo en otra cosa que le produce seguridad. Entre todos los mercados, el que está aumentando ahora bastante el mercado es el mercado de las criptomonedas. Sí. Y tienen estaba viendo, yo hice una inversión inclusive, y así sí. como subió, ahora está bajando y yo tengo el agua en el cuello, porque o pierdo todo o tengo que esperar ahí hasta que sube en algún momento para ganar más, para que la gente empiece a comprar más y una vez que supere, por eso que voy a estudiar bien esto, supere cierto ángulo, ahí voy a poder vender. Entonces a eso voy. El otro día comí un asado con mi sobrino Santiago, que es estudiante siempre a punto de recibirse de ingeniero en sistema. Y dice, mira tío, él trabaja para una empresa, en aplicación, en desarrollo, una empresa top, y tenía 2 pantallas, y en otra estaba haciendo, digamos, del encriptado de las monedas. Él había ofrecido los servicios de su computadora, y por lo tanto él tenía una computadora prendida, una pantalla prendida con una parte de su supercomputadora, asistiendo a una criptomoneda, ¿no? Y dice, mira tío, ya llevo ganado $47 con 12 centavos. Había empezado hace relativamente poco, ¿no? Imagínate esa mente flexible, por eso digo, yo lo primero que, digamos, no en el sentido de contradecirte, Francisco, en realidad se trata de un activo que está en construcción, que va buscando dónde posicionarse y dónde estar. A mí me parece interesante de que todos los activos que salgan del sistema financiero, el sistema financiero en el mundo es pernicioso,
es un sistema abuso, es un sistema que apropia, depreda, etc. Ojalá pudieran tener éxitos otros activos financieros por fuera del sistema. Por eso yo les dije, les mandé la revista, les mandé que Facebook iba a hacer una moneda encriptada también, iban a tener una moneda encriptada. Y en realidad ustedes ven que ya están saliendo por fuera del sistema financiero un montón de actividades. El sistema financiero, por supuesto, que tomó nota de esto, hace 20 años está ocurriendo. Veamos, digamos, cómo se desarrolla eso. Quería compartir con ustedes una noticia, en este caso del diario Ámbito de hoy. Bueno, cerró, esto es parte del trabajo práctico que tienen ustedes, S&P, Standard & Poor's, Merval, Mercado de Valores, se toma un respiro, pero acumula ganancia de 10% en las últimas 2 semanas. Se toma un respiro, quiere decir que hoy cayó. ¿Qué quiere decir? Que hubo más ventas, por lo tanto el precio cayó, pero en 10 días ha habido una demanda muy importante, por eso acumula 10% de ganancia promedio en todas las acciones que se negociaron ahí. Y ahí ven la curva, ustedes ven. Fíjense. ¿Ven? Perfecto. Otra cosa, por eso digo, cuando yo veo un diario, a ver qué capacidad de linkear la realidad tengo yo. Yo sé que a muchos y a muchas de ustedes les cuesta. Les encanta que yo les dé un ejercicio para que ustedes consigan un número que diga 8,1712 y eso sería mucho más tranquilo. Yo en general en las ciencias sociales soy más conceptualista. ¿Cuánto tipo de dólar? Le pregunto yo. Dólares bursátiles, la brecha con el contar con liqui, cierra por encima del 76%. Ya tenemos ahí 2 o 3 ejemplos de dólares ahí. 3, que son los que hay. Pero me quería referir a otros, a uno que hice hincapié al principio. Una noticia, ayer quebró Molino Cañuelas. No sé si ustedes van al supermercado, la cantidad de elementos que usted compramos todos los días de aceite y harina que de Molino Cañuelas. Debe 1.300 millones de dólares. ¿Ven? Aparentemente va a pagar, pagó los sueldos, pero hay que ver cómo arregla con los bancos. Se endeudó en dólares y hoy no los puede recuperar. Otra, criptomonedas. El ETH superó los $4.000 por primera vez en casi 4 meses. Ethereum. Y la que yo les quería mostrar, que había recibido, es esta. YPF incursiona en el negocio del litio con una nueva empresa. La empresa anunció la creación de una nueva firma del grupo llamado YPF Litio con 2,5 millones de fondeo. Empezó con ese capital, nada por la magnitud del negocio. De la mano de la tecnológica ITEC, construirán una fábrica de celdas y baterías de litio. ¿Quiénes serán sus socios estratégicos y los primeros clientes? YPF Tecnología. ¿Ven? ¿Esto puede llevar a que las acciones de YPF suban? Supóngase esta noticia, que la gente pueda apostar según cada persona en el proyecto, si le conviene o no. Sí, o sea, YPF hace mucho tiempo que está diversificando la matriz, quiere trabajar para diversificar la matriz. Sí. Por supuesto que la principal parte del esfuerzo lo está poniendo en el petróleo tradicional, ¿no? Y particularmente en Vaca Muerta, donde existe este dilema para los que tenemos una mirada de la economía humana, porque Argentina tiene una gran riqueza ahí, pero tiene una riqueza de una energía que lo que ocurre es que va a ensuciar el planeta. Un gran esfuerzo para sacar un petróleo, un combustible producto de quemar fósiles, y eso tiene un impacto que no sé cómo la ecuación argentina de bonos verdes va a poder cumplir, digamos, porque la mayoría de las economías se van saliendo de eso. Entonces, la pregunta sería, esto la dejo una pregunta retórica, ¿debemos sacar una gran riqueza, debemos hacernos de una gran riqueza natural que tenemos a unas sabiendas de que su utilización va a ensuciar el planeta? Pregunta. No. Somos un país pobre, no somos Estados Unidos. Bien. Bueno, la próxima clase vamos a hablar un poco de los trabajos prácticos, del trabajo práctico número 3 y del anexo del trabajo práctico número 3. ¿Hay alguna pregunta que quieren hacer?
¿Hay Profe, alguna duda? yo tengo una duda porque no me subió todavía la nota autogestión del TP2. ¿No ya te anoté la semana pasada? No, recién ahora le estoy diciendo. Porque a Francisco lo tengo anotado a la chica Hidalgo, a la joven y a Martina Villalba, que ya las voy a anotar. Y vos decime tu nombre. Decime cuál es tu nombre. Mariano Ataide. Mariano Ataide. Bueno, Bueno, gracias, profe. por nada, mi viejo. Profe, ¿Preguntas? lo último, profe, hablo de YPF. Sí. Usualmente, no usualmente, sino que ya tienen pronosticadas las automotrices una fecha de vencimiento para lo que son los motores de combustión. Así que teóricamente las empresas creen que para el año 2040, por lo que tenía entendido, depende, las que vienen haciendo punta, que suelen ser BMW, Mercedes, que son los alemanes que vienen haciendo punta con los motores eléctricos, pero estiman que para el 2040 ya van a dejar prácticamente de construir esos motores, así que lo que usted está diciendo es, ¿realmente vale la pena poner tanto esfuerzo en un mercado que va a desaparecer? Yo no, mira, yo desde que tengo uso de razón, digo, el petróleo va a desaparecer. Sí. No sé si me entiendes, desde que era niño yo. Entonces, ¿qué va a pasar? Debemos tener en cuenta de ampliar la matriz, por eso se desarrollaron el uranio como parte de con sus pros y sus contras, etc. En realidad ya estamos sacando petróleo que es de dificultosa extracción, por eso es más caro y cosas por el estilo. Yo creo que en general esto tiene que ver con la conciencia de los consumidores y las consumidoras. Si nosotros hoy o mañana, cuando compremos el auto, probablemente el auto que viene, digamos, un auto naftero y lo compramos, pero dentro de, 5 años, 8 años, cuando tengamos una oferta diversificada, probablemente compremos nuestro primer auto eléctrico dentro de 7, 8 años. ¿Y eso qué quiere decir? Que los autos a nafta, los autos a combustible fósil, aunque pudieran utilizar biocombustibles, son autos que van a empezar a ceder y van a empezar a valer menos en el mercado, se van a liquidar mucho más fácilmente, mucho más barato, porque en general va a ir puesto hacia otro sitio. Y si fuéramos más elevados a nivel cultural, no compraríamos autos, sino que tendríamos buenos transportes públicos, donde hacemos menos daño, gastamos menos energía. Y quien es un economista, cuando ve pasar un auto que maneja un conductor y tiene 3 lugares libres, o 4, es un desperdicio de energía tirada simplemente por el hecho de manejar un auto individualmente. Los pueblos, los países, si alguna vez tienen posibilidad de viajar, los pueblos más elevados tienen transporte público muy bueno. Gente que vive a 50 kilómetros de Madrid, toma su tren, llega a Atocha, agarra el subte, va a su lugar de trabajo, vuelve por el mismo sentido y vuelve a su casa. La gente usa el transporte público. Nosotros tenemos una cultura que es muy perniciosa y que hay que modificarla, y que hay que cambiarla, que esto es decir, cada quien con su autito. Y eso no es posible, debería ser mucho más caro para desalentar ese tipo de consumos que me parece una tontería. Pero para eso deberíamos trabajar mucho en tener transporte público que no sea ERSA, que no sea no tener trenes, que los trenes demoren 20 horas para ir a Buenos Aires y cosas por el estilo. Bueno, ¿alguna pregunta más? No, profe. No, profe. ¿No? Estamos. Bueno, Está. nos vemos la clase que viene. Hemos quedado poquito, pero somos valientes. Bueno, nos vemos, che. Nos vemos, profe, que ande Profe, muy bien. la clase que viene hay que presentar el trabajo. La clase que viene hay que presentar el trabajo. No, el trabajo cuando termina la unidad 6 y tengamos el parcial, ahí me mandan el trabajo práctico número 3. Perfecto. Bien. ¿Listo? Chao. Que descanse, buen fin de.